Por lo tanto, vamos a pasar con nuestro tercer ponente. Él es el maestro Salvador Meneses Requena, del Centro de Investigación y Docencia Económicas AC de Aguascalientes. Él trae para hacernos la presentación del documento que ha titulado Incrementando la estancia del turista en un destino de paso. Es un enfoque experimental. Adelante, Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Imelda. Buenas tardes a todos. Buenos días todavía. Bien, hoy les voy a presentar, en efecto, los resultados de un experimento, del pilotaje de un experimento que realizamos en línea, donde justamente buscamos medir la disposición a incrementar la estancia de los turistas en los destinos de paso. Este trabajo fue hecho en conjunto por 3 estudiantes de la maestría en Economía Ambiental del Centro de Investigación y Ciencias Económicas y con el apoyo técnico de la empresa Pragmats. Bien, el trabajo se desarrolla de la siguiente manera. Primero vamos a hablar rápidamente de la motivación de este trabajo, que son los destinos justamente de paso en nuestro país. Presentaremos algo de marco teórico acerca de las decisiones del turista, para posteriormente navegar sobre el diseño experimental de este trabajo, en el que justamente buscamos medir la disposición a prolongar la estancia. Presentamos resultados preliminares de este trabajo y espero que al final de esta plática todos nos vayamos haciéndonos la siguiente pregunta: si realmente estamos enfocando correctamente nuestra política turista, si estamos apuntando al turista correcto. Bien, bueno, los destinos de paso tienen algo en particular. En general tienen oferta. O sea, como mencionaba el secretario Nieves al principio, pueden ser ciudades patrimonio o pueden tener un atractivo natural o cultural muy particular. Y esto hace que en general sí reciban visitantes. También pueden ser los pueblos mágicos, ¿no? Aquí sí, son destinos donde la afluencia de turistas sí existe. El problema es que la estancia de estos turistas es relativamente corta, no se queda mucho tiempo. A veces se pueden ir de entrada por salida en el mismo día, a veces pernoctan. Villahermosa mismo, la ciudad sede de este congreso, es un caso de este tipo de destinos, donde muchos turistas que van por automóvil desde la Ciudad de México a Cancún pernoctan en Villahermosa, pero muy temprano siguen su destino hacia la península de Yucatán. ¿Y por qué esto es un problema? Bueno, más allá de que presenta problemas ambientales y otro tipo de cosas, que una estancia corta no es tan deseable, pues normalmente la duración de la estancia está asociada a la derrama económica. Y al ser la estancia corta, la derrama económica también lo es, y estos destinos entonces no logran consolidarse como destinos turísticos, no consolidan el desarrollo. Bien, ¿y por qué los turistas no prolongan su estancia? Bueno, por supuesto, esto en la literatura se encuentran un montón de factores, un montón de estudios, tanto teóricos como empíricos, que tratan de explicar el por qué los turistas no prolongan su estancia. Para consultar esa revisión de literatura les invito a consultar el trabajo en extenso. En realidad nos vamos a centrar aquí en las barreras de comportamiento, dado que este es un enfoque experimental, y pues son muy variadas, ¿no? Las barreras de comportamiento. Puedo no prolongar la estancia porque no tengo dinero para quedarme más tiempo, porque ya compré mi boleto de regreso, porque simplemente quiero ir a otro lugar, porque no hay suficientes atractivos en el lugar en el que estoy, o porque los servicios turísticos ofrecidos son de baja calidad, y muchas veces porque, aunque existe oferta turística, no la conozco, y en esto es en lo que nos vamos a centrar en este trabajo. ¿Por qué? Porque es uno de las barreras que podemos atacar de una manera relativamente sencilla y económica. Entonces, la pregunta de investigación que da origen a este trabajo es si el hecho de conocer la oferta turística puede incrementar la duración promedio de la estancia del turista en un destino de paso.
Bien, para esto entonces realizamos un experimento. El experimento que estamos diseñando consiste en 3 etapas, que son muestreo, experimento y perfilamiento del turista. Aquí es importante, en la parte de muestreo, garantizar que las personas que participan en el experimento suelen viajar al tipo de destino que queremos. Para la ampliación de este experimento estamos pensando un muestreo en la red social Instagram, pero los resultados que vamos a presentar hoy son solo de un pilotaje, entonces se seleccionó sistemáticamente una muestra de personas que sabemos que viajaron en el último año. El experimento en línea entonces consiste en un escenario hipotético donde el turista ha decidido conducir, es importante que viaje por carretera, hacia un destino con una oferta turística variada, voy a ampliar más adelante, y se da una duración fija, va a vacacionar por una semana. Pero para llegar ahí tiene que pasar la noche en un pequeño pueblo con una oferta más limitada. Una vez terminando el experimento, entonces hacemos una encuesta de perfilamiento del turista, y este perfilamiento sí se hace, ya no es hipotético, es basado en las últimas vacaciones que el participante disfrutó. Bien, voy a tratar de explicar rápidamente qué consiste el experimento. Como dijimos, primero, bueno, explicamos el escenario hipotético que acabo de describir, una semana decidida en un destino con bastante oferta y se viaja por carretera. Posteriormente se presentan 12 atractivos turísticos de ese lugar y se pide seleccionar 7, uno por cada día, digamos, de la estancia que decidió. En este caso, selecciona, digamos, 7 al azar. Y posteriormente se le presenta esta restricción de que tiene que dormir en el destino de paso. Se presentan atractivos de este destino de paso hipotético, que son más bien de corte rural, y se le pide que preseleccione 2 de estos. Ahora bien, a la mitad de los participantes se les aplica el tratamiento que es información y, perdonen el pochismo, reinforcement, ¿no? Se le felicita al usuario por sus elecciones y se le brinda información, pero esto es únicamente al grupo tratamiento, a la mitad de las personas. La otra mitad se sigue al siguiente paso, que es, en cualquiera de los 2 casos, la mitad que se le presentó información y la mitad que no, se les recuerda entonces que su estancia en el destino de paso es corta, es de un día, y por lo tanto se les pide seleccionar uno de los 2 atractivos que habían preseleccionado. Y entonces aquí viene la pregunta importante. ¿Qué hay detrás de esta pregunta? Recordemos, 2 atractivos habían llamado la atención del turista que pasó por el destino de paso, pero tuvieron que descartar uno por lo corto de su estancia. Entonces, la pregunta que hacemos aquí trata justamente de medir la disposición a prolongar la estancia en el destino de paso, que es si te quedarías más tiempo para poder visitar los dos atractivos. A los que responden que sí, se les recuerda entonces que tienen que solo una semana y que tienen que descartar uno de los atractivos del destino principal. Y a los que responden que no, pues bueno, ahí termina y pasamos a el perfilamiento del turista. Bien, vamos a dar los resultados principales. Primero, a diferencia de muchos trabajos de perfilamiento del turista, aquí solamente de datos demográficos nos concentramos en edad y género, y podemos ver que pues sí, los participantes están más concentrados en el grupo de millennials, de 18 a 34, y el género está más o menos bien balanceado entre hombres y mujeres, un poquito más cargado hacia mujeres. Ahora bien, recordemos que el filtro para participar en este experimento era que estábamos seguros que fueron personas que viajaron en el 2021, que salieron de vacaciones, y además fue en territorio nacional, perdón, olvidé mencionarlo, personas que viajaron en territorio nacional durante 2021. Entonces, las siguientes preguntas tienen que ver con esas vacaciones. Primero, ¿cómo fueron acompañados? En general, vemos que son personas que viajaron en grupo. En cuanto a preferencias de tipo de destino, como es nada sorprendente, la mitad visitaron destinos de sol y playa, otros más de cultura y naturaleza. En su mayoría viajaron por automóvil los participantes, y
2/3 partes sí visitaron más de un destino en sus vacaciones, ¿no? Además de que la mitad tuvo vacaciones más bien cortas, de tres días o menos. Esto es en cuanto a las preferencias de viaje, recordemos, de su último viaje real. Ahora bien, en cuanto a la pregunta que mide la disposición a prolongar la estancia, podemos notar cómo los viajeros que en sus últimas vacaciones visitaron destinos de cultura y naturaleza fueron los más propensos a quedarse más tiempo. Aquí, este número, ¿qué significa? Básicamente, juntamos las respuestas a esta pregunta de disposición y sacamos la razón entre respuestas afirmativas y respuestas negativas. Entonces, vemos que es mayor en las personas que viajan a destinos de cultura y naturaleza. Es mucho más marcado en cuestión de género. Las mujeres mostraron una disposición mucho mayor a permanecer más tiempo en el destino de paso. Y también, aunque es ligero, hay en la edad, en las personas que viajan en pareja, las personas que viajan en autobús. Esto sí es algo sorprendente, quizás porque tienen menos libertad. Y lo que sí no es sorprendente es que quienes suelen visitar más de un destino o quienes tienen vacaciones largas, pues van a mostrar mayor disposición a prolongar su estancia. Ahora bien, pero lo importante del experimento era ver el efecto de la información. Entonces, primero comparamos las muestras de control contra tratamiento. Esto es recordar que solo a la mitad se le aplicó el tratamiento, que fue información, y en Stata se corrió una prueba estándar de diferencia de medias. Podemos ver que realmente no hay una diferencia estadística en las 7 características del perfilamiento del turista en cuanto al grupo control y tratamiento, lo cual nos permite analizarlas. Entonces, recordemos, lo que queremos probar es si realmente la información aumentó la disposición a permanecer más tiempo en el destino de paso. Si es en promedio mayor, entonces nuestra prueba de hipótesis es esta, que la media del grupo de tratamiento es mayor a la del grupo de control. Y de nuevo hacemos una prueba de medias en Stata, ya comparando por tratamiento. Y podemos ver que, bueno, 0.06, una significancia del 10%, algo nos dice, ¿no? No es un resultado tan malo. En general, sí, en general la información sí tiene cierto efecto sobre la disposición a prolongar la estadía. Aquí, digamos, podríamos terminar y decir, bueno, pues sí, la información funciona. Pero afortunadamente tenemos la encuesta de perfilamiento del turista que nos permite presentar resultados más precisos. Y esto es, por edad, si solo consideramos millennials, la significancia es mucho mayor, es a 0.05%. Entonces, los millennials podemos ver que son más sensibles a la información. Los viajeros de sol y playa es algo muy interesante porque recordemos que ellos no eran los más propensos a prolongar la estancia. Sin embargo, en presencia de la información, sí les podemos hacer cambiar sus planes, ¿no? Lo mismo pasa con los viajeros que no suelen ir a varios destinos en un solo viaje, y aquí aquí el 99% podemos rechazar esta hipótesis y decir que los turistas que suelen viajar a un solo destino también pueden diversificar su itinerario si se les brinda información, o los viajeros que no toman vacaciones largas también tienen un efecto a la información muy, muy importante, ¿no? La media de respuestas afirmativas del grupo tratado es mucho mayor que la del grupo control. Entonces, ¿cómo resumiría todo esto? Primero, digamos que en cuanto al marco teórico y el abordamiento del problema, tenemos que reconsiderar que las políticas en los destinos de paso, dado que sí reciben turistas, deben enfocarse en buscar la retención del turista. Hay que ver que en realidad hay viajeros que naturalmente tienen mayor disposición a prolongar su estancia. Ya vimos que son las mujeres, los viajeros de cultura y naturaleza o las personas que suelen tomar viajes largos. Pero hay otro grupo de viajeros que en presencia de información, la información puede tener un efecto bastante importante sobre su disposición a alargar la estancia, y estos son los turistas de sol y playa, los millennials, la gente que viaja únicamente a un solo destino, o las personas que toman vacaciones cortas. Entonces, estos resultados nos permiten, digamos, reorientar la publicidad hacia un tipo de viajero donde la información puede tener un efecto mayor y por lo tanto nuestra estrategia publicitaria puede ser más costo efectiva. Y bueno, en cuanto a limitaciones de ese trabajo, pues por supuesto nos gustaría, como dije, ampliarlo a una muestra más grande.
con la red social Instagram, y además esto reduciría nuestro sesgo de selección. Esta es una etapa en la que ya estamos trabajando en este momento. Sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Para cualquier persona interesada en mayor información o algún director de turismo que quiera realizar este estudio en su ciudad, quedo a sus órdenes. Gracias, Salvador. Muy interesante. Fíjate, cuando estaba leyendo el documento, Salvador, me pongo a pensar en mi estado. Yo lo saludo desde Sonora, Ciudad Obregón, Sonora. Sonora es un estado muy rico en montaña, en bosque, en ríos, en mar. Tenemos todo, pero sin embargo, Ciudad Obregón y otras ciudades somos de paso precisamente para nuestros famosos paisanos. Nosotros vemos que pasan muchos carros, sin embargo, nos toman a nosotros como como una ciudad de paso, donde llegan y duermen, incluso descansan y se van, pero no se quedan, ¿no? No consumen. Incluso aquí en Ciudad Obregón ahorita ya tenemos un estadio muy grande que se llama pues Estadio de los Yaquis. Tenemos una laguna de Nainari que es muy famosa porque pues está rodeado ahorita hay de todo, ¿no? Hay cocos, hay raspados, riquísimo todo eso, pero tenemos así lugares atractivos, pero para visitarlos 1 o 2 horas y es todo. Entonces, cuando estaba leyendo tu documento, me llama mucho la atención porque dices, bueno, ¿cómo podemos hacer precisamente que tú recomiendas al final? En tu estudio arrojó que eran la parte femenina, los millennials. Bueno, entonces aquí en Ciudad Obregón hubo un grupo de investigadores precisamente de donde soy, del Instituto Tecnológico de Sonora, en donde salió el perfil del turista de aquí de Ciudad Obregón y es de negocios. Vienen al negocio, no van y se disfrutan 1 o 2 días, porque tenemos aquí unos paseos muy interesantes. Tenemos hectáreas con sembradíos tan hermosos que se ven cuando lógicamente están en este periodo para cosecharlos, pero sin embargo no son atractivos, tal vez porque no los hemos hecho atractivos, ¿verdad? Entonces, muy interesante, muy interesante, Salvador, y pues ya veremos en el momento de preguntas y respuestas cómo podemos participar más también. Muchas gracias, Salvador, muy amable. Gracias.